Doña Mercedes siempre creyó que el amor de una madre bastaba para mantener unida a cualquier familia. Pero ese domingo, frente a la mecedora vacía, comprendió hasta el corazón más se cansa de ser golpeado. Si te gustan las historias emocionantes, con justicia poética y giros conmovedores, suscríbete al canal ahora @vidas al límite 01 cada semana. Una nueva historia que te hará sentir, reflexionar y quién sabe, perdonar. A doña Mercedes tenía 68 años y un corazón más grande que la casa donde vivía. Viuda desde hacía casi 2 décadas, mantenía a sus 3 hijos trabajando como costurera y limpiadora en las casas adineradas del barrio de San Miguel. Con las manos y las rodillas callosas, ya rígidas por la edad, nunca se quejaba de la vida. Lo que ganaba, lo compartía; lo que le dolía, lo callaba. Pero ese domingo, el silencio gritó más fuerte que cualquier máquina de coser. La mesa, su compañera en las tardes calurosas, estaba vacía. Y por primera vez, en mucho tiempo, ella también y los vecinos se sorprendieron. Mercedes siempre recibía a sus hijos los domingos. Comida cocinada en la estufa de leña, café recién hecho, el aroma a pan en el aire. Pero esa semana, nada, ni pasos en la puerta, ni voces de niños corriendo por el patio, solo el sonido del viento, agitando las cortinas del porche. Mercedes fingía estar ocupada, pero lo cierto es que su mirada volvía una y otra vez a la entrada de la casa esperando, lo que ya sabía, que no llegaría. Quizás estén ocupados, dijo en voz alta, intentando convencerse. La vida es ajetreada, ¿verdad? Trabajo, hijos, compromisos. Lo entiendo, Ann, pero el nudo en la garganta no mentía. El plato cubierto con trapos de cocina, el pudín en la nevera, todo delataba la tonta esperanza de una madre que aún cree en lo imposible. Lo peor, ella sabía por qué. Desde que vendió parte del terreno para saldar la deuda de su hijo mayor, Leandro, las visitas se habían vuelto cada vez más escasas. Primero, se cancelaron las cenas, luego, se olvidaron los cumpleaños. Y ahora, había una negligencia flagrante. ¿Por qué todo esto? Porque Mercedes no tenía nada más que dar. Porque, como decían sus propios hijos, ella ya había hecho su parte en esa noche. Sonó el timbre. El corazón de Mercedes se aceleró. Pero solo era doña Lucía, la vecina. Llevaba un pedazo de pan de maíz y tenía la mirada triste. No. Volvieron a venir, ¿verdad, Mercedes? Hoy no. Lucía, deben estar ocupados. Demasiado ocupado para recordar a la mujer que dio su vida por ellos. ¿En serio? A Mercedes sonrió, pero era una sonrisa defensiva, de alguien que se ha acostumbrado a la ingratitud y ahora se esconde tras la bondad. Y entonces, cuando Lucía ya se iba, Mercedes dijo lo que nadie esperaba. Creo que ya es hora de que descubran lo que he estado ocultando durante 30 años a Lucía. Se detuvo en la puerta, desconfiada. ¿Qué secreto es este, mujer? Mercedes miró al cielo, respiró profundamente y murmuró: uno que puede cambiarlo todo o destruir lo poco que queda. El día siguiente amaneció lentamente, como si, hasta, el sol se compadeciera de la soledad de doña Mercedes. La radio de la cocina sonaba boleros viejos, mientras barría el jardín por tercera vez. Era una vieja costumbre mantener las manos ocupadas para que su mente no divagara donde más le dolía. Cada rincón de la casa guardaba recuerdos en el portarretratos. Con los niños sonriendo, la manta tejida en los largos inviernos, la marca del tiempo en el suelo, donde su nieto Mayo se cayó mientras aprendía a caminar. Todo allí clamaba por una vida que ahora solo ella podía recordar. Mercedes siempre ha sido una mujer de fe, de las que se arrodillan en el suelo frío y rezan con el corazón abierto, pidiendo poco en salud, pan y unidad. Pero, desde hacía mucho tiempo, Dios parecía estar demasiado ocupado para escucharla. No dudó de él, pero empezó a dudar de sus hijos. Sentía que algo había cambiado en ellos. Quizás el mundo, quizás el dinero, quizás sus propios corazones. La realidad era que ya no la veían como una madre, sino como una carga a última hora de la mañana. Sacó la vieja caja de madera escondida en el fondo del armario.
Allí estaban las cartas a más de 50. Se escribía a sí misma, cuando nadie más le escribía, confesiones, recuerdos, y una carta que nunca llegó a enviar, a la carta que lo contaba todo sobre su pasado. Un pasado que ocultó incluso a sus hijos para protegerlos. Un pasado que no solo implicaba dolor, sino también poder. Leandro, hijo mío, leyó en voz alta, con los ojos llenos de lágrimas. Si alguna vez descubres la verdad, espero que me comprendas. Hice lo que hice por amor, pero me juzgarán por egoísmo. No sabían que era la heredera de algo más grande que esta casa, más grande que este dolor. El sonido de un coche interrumpió el momento. Se apresuró a guardar la caja. Era Leandro por fin. Llevaba gafas de sol, el móvil pegado a la oreja, y tenía cara de gruñón. Ni siquiera tocó la puerta. Entró directamente, como si fuera un extraño que invadía su propia historia. Mamá, ¿podrías contestar el teléfono, por favor? Llamé 3 veces ayer. Estuve ocupado. ¿Haciendo qué? Bordando el anhelo. Ella suspiró. Callar, porque a veces gritar no ayudan. Leandro ni siquiera respondió. Abrió la nevera, cogió un refresco y se sentó en el sofá, con la autoridad de quien cree que todo le pertenece. Mira, vine rápido porque tengo una reunión, pero necesito hablar. En serio, vamos a tener que vender lo que queda del patio. Hay un inversor interesado. A Mercedes se puso de pie, con la mirada fija en su hijo, como si estuviera viendo a un extraño. Vender. ¿Qué era de tu padre? Lo que prometí conservar. Mamá, por favor, no empieces con este drama. Ya vives sola. Apenas puedes con todo. Y seamos sinceras, ya ni mis nietos vienen aquí. Esa vieja casa se está cayendo a pedazos. Ansé. Acercó lentamente, con voz tranquila, pero afilada, como una navaja. ¿Y por qué, Leandro? ¿Por qué dejaste de venir? Él miró hacia otro lado. Porque te amargaste y cambiaste. No, hijo mío, me cansé de sonreírle a la gente que solo aparece cuando me necesita. He cambiado. Sí, Ain, pero tú cambiaste antes, cuando dejaste de verme como una madre y empezaste a verme como un banco. A Leandro resopló y se levantó irritado. Genial. Entonces, no venderemos, pero cuando las facturas se atrasen, no me llames. No te preocupes. De ahora en adelante, cada uno se las arregla solo. Y te sorprenderá lo que aún tengo. A Leandro la miró con recelo. Pero como siempre, subestimó a aquella mujercita de pelo blanco y mirada firme. Al salir, dio un portazo. Mercedes cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió en esa noche. La casa de doña Mercedes parecía respirar con ella. Cada crujido de la madera, cada suspiro de la brisa a través de la ventana, todo parecía despertar. Bajó lentamente al sótano, donde ya casi nunca iba. Allí, bajo las mantas y las cajas de recuerdos, estaba la vieja bolsa negra con la cremallera dorada, la que nadie había abierto jamás, ni sus hijos, ni su esposo, en vida. Allí yacía el secreto que la había sostenido durante tantos años, un secreto que nunca había revelado por miedo, o quizás por dignidad. Ann Mercedes se sentó en el suelo frío, respiró hondo y abrió su maleta. Dentro había documentos, recortes de periódico viejos, contratos, fotos y la llave de una caja de Seger, todo relacionado con un nombre que sus hijos jamás habían oído. Offici Nauji Bordados, Luz de América. Era el nombre de la cooperativa que Mercedes ayudó a fundar en los años 80 junto con otras mujeres del barrio. Mujeres abandonadas, viudas, pobres, como ella. Mientras trabajaba de criada durante el día, cosía y se encargaba de la casa. Portland fue allí donde aprendió sobre números, firmas y pequeños ahorros. Y fue allí donde construyó, en secreto, un pequeño imperio silencioso. La cooperativa creció y se convirtió en proveedora de importantes marcas de ropa y lino. Mercedes nunca buscó fama ni reconocimiento, solo quería asegurarse de que, si alguna vez lo necesitaba, tuviera un lugar a donde ir. Invirtió lo poco que ganaba, compró acciones, ahorró dinero a nombre de terceros. Creó una reserva, un seguro de dignidad, pero prefirió no decir nada, porque sabía que el amor, cuando encuentra interés,
Deja de ser Amora, sonó el teléfono. Era una voz que no había oído en años. Señora Mercedes, soy el doctor Adalberto Dilos de América. Vi su nombre en las actas de esta semana y pensé que quizás le gustaría retomar la junta directiva de la cooperativa. Ella sonrió sorprendida. Ha pasado tanto tiempo que pensé que te habías olvidado de mí. Es imposible olvidar a quienes nos enseñaron a resistir. De hecho, tenemos noticias. La cooperativa va a expandirse y como eres uno de los fundadores, con mayo eres participación en acciones internas. Necesitamos tu firma, Mercedes. Sintió un calor en el pecho. Era como si algo en su interior volviera a latir, aunque quizás no fuera demasiado tarde. Quizás aún pudiera demostrarles a sus hijos, no por venganza, sino por justicia, que esa mujer olvidada era mucho más que la anciana que quedaba en la casa. Al día siguiente, se puso su mejor ropa, los aros de oro, que solo usaba en ocasiones especiales, y se dirigió al centro de la ciudad. Entró con paso firme en el edificio de la cooperativa, donde la joven recepcionista la miró con curiosidad. ¿Tienes una cita? No, hija mía. Yo soy el tiempo. Mientras esperaba, recordó el día en que, a los 33 años, vendió trapos de cocina en las ferias con otras mujeres. Fue una época difícil pero llena de propósito. Ahora, regresaba allí no como alguien que pedía ayuda, sino como una fundadora. Más tarde, al regresar a casa, encontró un sobre debajo de la puerta. La letra era de Luana, su nuera a Mercedes. Estoy preocupada. Leandro se comporta de forma extraña. Dijo que lo amenazaste. Dice que la casa va a terminar en subasta. ¿Podemos hablar? Mercedes soltó una breve carcajada, no de alegría, sino de alguien que sabía que la situación estaba cambiando. Esa mañana, Mercedes no durmió. Se sentó en el porche con una manta sobre los hombros y el alma en llamas. Por primera vez en muchos años, no lloraba por la ausencia de sus hijos, lloraba por su presencia. Comprendió que durante décadas se había extinguido en nombre de una maternidad que exigía demasiado y daba poco a cambio. Ahora se sentía más viva que nunca, no por venganza, sino porque había redescubierto el valor que siempre había existido en ella, el valor que habían intentado ocultar con la negligencia, la ingratitud y el abandono. Anne tomó un viejo cuaderno y empezó a escribir. Esta vez no eran cartas, sino recuerdos. Cada página era un trocito de su historia, desde su infancia en el campo hasta el día en que conoció a Ernesto, su marido. Contó cómo la dejó demasiado pronto, cómo tuvo que convertirse en madre y padre a la vez, cómo sobrevivió al desprecio de sus jefes y a la soledad de las vacaciones. Pero también escribió sobre los buenos momentos, a las comidas de los domingos, las risas de los niños, las historias que se contaban en internet. Era su testimonio emocional, no de posesiones, sino de experiencias, y lo sabía. Alguien tendría que leerlo algún día. En la última hora de la mañana, apareció Luana Anshola, con el rostro abatido. ¿Puedo pasar, señora Mercedes? Mercedes asintió. Señaló la silla de la cocina con un gesto amable. Sabes que siempre te he respetado. Nunca he estado de acuerdo con todo lo que hace Leandro, lo sé, Luana, y nunca dejé de verlo. Está fuera de control. Teófilo, amenazaste con un secreto, que le ibas a quitar todo. Es cierto. Mercedes respiró hondo. Miró a Luana con calma. Luana, Leandro creció oyendo que todo sería suyo, que los hombres tienen derecho a mandar. Nunca entendió que yo era más que una madre que fregaba el piso. Nunca se dio cuenta de que cuando una mujer calla, no es porque no sepa, es porque espera el momento oportuno para hablar. Luana bajó la mirada, visiblemente conmovida. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo he decidido, pero me escucharán, Anne, y no será a gritos, será con dignidad. Anne. Luana tomó la mano de Mercedes. Sí, ¿me necesitas? Anne, estoy aquí, siempre lo he estado. Anne. Mercedes sonrió. Por primera vez, vio a una aliada en esta familia que creía perdida. Cuando Luana se fue, regresó a la sala, abrió el viejo baúl de madera y sacó un sobre. Dentro estaban los documentos de la cooperativa, los extractos bancarios,
con antiguas inversiones, las escrituras de la herencia dejada por su padre, un pequeño terreno que ahora valía una fortuna, si lo que quieren es poder. Entonces, veamos de dónde viene el verdadero poder por la noche. Fue al dormitorio, cambió las sábanas, encendió la vela en el altar de la Virgen María, y dijo una breve, pero poderosa oración. Dame valor, mi santa, porque mañana la Virgen hablará. A la mañana siguiente, doña Mercedes se despertó antes del amanecer, puso la tetora, preparó un café fuerte y se puso la ropa que siempre guardaba para ocasiones especiales, una blusa de lino azul marino, pantalones a medida y los zapatos de cuero que Ernesto le había comprado poco antes de morir. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo se reconoció, no como la anciana olvidada en un rincón de la habitación, sino como la mujer que había desafiado la vida, la pobreza y el desprecio. Y había triunfado. Las 10 en punto, pidió un taxi y se dirigió a la notaría central. Había agendado una cita con un notario de confianza, el mismo que había firmado los primeros documentos de la cooperativa Luz de América décadas atrás. En su bolsillo llevaba todos los documentos que confirmaban su posición como accionista mayoritaria del proyecto. También traía los papeles de la herencia olvidada de su padre, un terreno en la zona norte de la ciudad que ahora valía más de $500,000. Tras la reciente expansión urbana, el notario la recibió con cariño y respeto. Señora Mercedes, qué gusto volver a verla. ¿Está lista? Siempre lo he sido. Simplemente nunca me vieron. Firmó los documentos con mano firme, pidió copias certificadas y lo guardó todo en la misma carpeta marrón, donde guardaba las facturas de la casa. Al salir, le envió un mensaje a Luana. Dile a Leandro que mañana a las 3 páginas quiero que estén todos aquí. Él, tú, Fabio y Tati será rápido, pero importante. Al día siguiente, la casa de Mercedes se veía diferente. Limpió todo y puso la mesa de la sala con 4 sillas, no 5. Prefería dejar la suya de pie. No era día de reuniones familiares. Era día de acuerdos. Cuando llegaron Leandro, Fabio y Toti, desconfiaron. Luana los acompañó en silencio. Me alegra que hayas venido. Pensé que no tendrías tiempo, dijo Mercedes. Con sutil ironía Leandro se cruzó de brazos. Adelante, mamá. ¿Qué es tan importante? Mercedes sacó los documentos de su bolso y los extendió sobre la mesa con precisión. Estos son los documentos que prueban que durante 35 años fui socia fundadora de una cooperativa que ahora factura más de 2 millones al año. Esta es la escritura de un terreno que dejó mi padre, que quedó olvidado, pero nunca se vendió ni esto. Levantó un membrete. Es la autorización para donar mientras viva. No a ti sino a una causa mayo. Erea en los ojos de Tati se abrieron de par en par. ¿Vas a donarlo todo? Lo haré, pero primero, quiero que sepas todo lo que logré, lo logré sola. Mientras te quejabas de mi drama, yo guardaba silencio en construyendo, invirtiendo, protegiendo, no porque quisiera esconderme, sino porque sabía que el amor comprado no vale nada. Fabio, el del medio, palideció. Estás diciendo que nosotros, que nunca significamos nada. Te lo digo. Lo eras todo para mí, y aún así, me dejaste sola. Y ahora, tienes que aprender a vivir con las decisiones que tomaste. Leandro intentó reír, nervioso. ¿Vas a morir sola con ese dinero? ¿Es eso? Mercedes se acercó lentamente, mirándose a los ojos. Prefiero morir en paz. Rodeado de personas que solo ven valor donde hay signos de dólar. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Luana fue la única que se levantó. Se acercó a Mercedes y la abrazó con fuerza. Hiciste lo correcto, y si me lo permites, quiero estar a tu lado. Mercedes lloró, pero fue un llanto leve, de alivio, de libertad, porque finalmente la anciana habló y el mundo escuchó. Los días siguientes fueron de silencio, no el silencio que acompaña a las puertas cerradas, sino el silencio que acompaña a las palabras no dichas, que se quedan grabadas en los corazones de quienes necesitan aceptar. Los hijos de doña Mercedes ya no llamaban
ni la visitaban. En el grupo familiar solo había un seco mensaje de Tati: lo que hiciste es lamentable y nada más. Pero, contrario a lo que muchos podrían pensar, Mercedes no se conmovió. Ya había llorado suficiente. Ahora era momento de reconstruir, de mirar hacia adelante. Por primera vez para sí misma, Luana, en cambio, permaneció presente. Trajo fruta fresca, tomó café en el porche y ayudó a organizar los documentos que Mercedes había decidido donar, parte a la cooperativa, parte a una guardería local y parte a la asociación de mujeres que había ayudado a fundar en secreto en los años 90. Era como si su historia finalmente encontrara un lugar en el mundo, un espacio digno, limpio y libre de la dependencia emocional que sus hijos habían sembrado como maleza durante años. Uno de esos días, Luana preguntó: ¿no sientes pena por ellos? Mercedes suspiró, mirando las hojas que caían del ciruelo. Hice, hija mía, durante mucho tiempo, pero descubrí que guardar rencor es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera ahora. Dejaré que el tiempo me enseñe. Por quien daya, cuando la vida se convierta en su plato, entenderán el amargo sabor de la ingratitud. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Luana comprendió que no era una mujer herida la que hablaba, sino alguien que había ganado la peor batalla de todas, la del abandono. Y la había ganado con dignidad. Al final de esa semana, Mercedes fue a la plaza del pueblo, donde se celebraba una feria de economía solidaria. Era el evento de la Cooperativa Luz de América, ahora reconocida como un ejemplo nacional. Fue invitada de honor, pero nadie imaginó que aparecería. Cuando apareció, con un vestido floreado y un sombrero de paja, el público se puso de pie. Los aplausos resonaron como olas. Algunas mujeres lloraron, otras la abrazaron tan fuerte que parecía que querían recuperar el tiempo perdido. Para ellas, Mercedes no era solo una mujer fuerte, era un símbolo, era un espejo en el escenario. El presidente de la cooperativa tomó el micrófono: queridos amigos, hoy honramos no solo a una fundadora, sino a una sobreviviente. Doña Mercedes nos enseñó que el silencio también es una estrategia, que la humildad es valentía disfrazada, y que ninguna mujer es desechable. Mercedes subió al escenario, tomó el micrófono con manos temblorosas, pero su voz salió firme durante mucho tiempo. Creí que ser madre significaba olvidarme de mí misma, y seguí olvidándome. Me anulé, me borré, me escondí, tras la idea de que amar era suficiente. Pero amar sin ser amada cansa. Hoy te digo, no esperes al abandono para descubrir tu valor. No te dejes menospreciar y sobre todo, nunca dejes que nadie confunda tu bondad con debilidad, porque solo parecemos débiles hasta que demostramos de que estamos hechos. Toda la plaza aplaudió. Y Mercedes, por primera vez en su vida, se sintió plena, ya no como la mujer abandonada, sino como la que supo regresar en silencio, pero con la fuerza de una tormenta. Los días posteriores a ese homenaje marcaron un nuevo ciclo en la vida de doña Mercedes. La casa, antes silenciosa y llena de ausencias, ahora parecía respirar aliviada, no porque sus hijos regresaran, no lo hicieron, sino porque, por primera vez, ya no esperaba. Dejó de poner platos extra en la mesa, dejó de revisar su celular con la esperanza de recibir un mensaje. En ella, que durante tantos años vivió al borde de la expectativa, finalmente cruzó el puente. Y eso, para una madre, es uno de los actos más dolorosos y liberadores. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la ausencia de Mercedes empezaba a lastimar a sus hijos. Leandro perdió un contrato importante en el trabajo. Distraído y agitado, empezó a pelearse con todos a su alrededor. Fabio se distanció de su esposa, abrumado por la culpa. Tati, por mucho que intentara mantener su orgullo, no podía dejar de recordar las últimas palabras de su madre: el amor comprado no vale nada. La frase le martillaba la cabeza cada noche. Nunca imaginaron que su madre fuera capaz de tanto, y lo que más les preocupaba era saber que no sabían casi nada de ella. Luana, en cambio,
prosperó. Con el apoyo de Mercedes, empezó a estudiar gestión solidaria y se involucró en el proyecto cooperativo. Fue como si la presencia de su suegra hubiera despertado en ella una fuerza que siempre había estado ahí, pero que la rutina familiar había extinguido. Un día, en el porche, preguntó: «Señora Mercedes, ¿se arrepiente usted de haber ocultado todo esto?». Mercedes removió el té con calma. «No, hija mía, porque si se lo hubiera enseñado antes, no habrían aprendido lo que significa perder. A veces, solo te ven cuando desapareces». El domingo siguiente, Luana organizó un desayuno en su casa. Invitó a Mercedes. Era la primera vez en años que asistía a un evento familiar, al que la invitaban por cariño, no por obligación. La mesa estaba puesta con esmero, las flores frescas, el arroz con azafrán, justo como a ella le gustaba. Durante el almuerzo, un silencio denso la envolvió, como si algo estuviera a punto de suceder. Y sucedió en Leandro. Apareció por sorpresa. «¿Puedo hablar con usted, señora?». Mercedes permaneció sentada, sin apartar la mirada de él. «Si vas a pedir dinero, puedes regresar por donde viniste». Bajó la cabeza, su voz temblaba. «No es eso en yo. Quería disculparme por todo, por hacerte sentir sola, por no ver la mujer que eres. Me equivoqué». Mercedes respiró hondo. No respondió de inmediato. Se levantó y se acercó a su hijo como si midiera su arrepentimiento con la mirada. «No necesito palabras. Es un cambio. Y el cambio, hijo mío, no se consigue de un día para otro, ni siquiera con una disculpa». Él asintió. Sabía que sería difícil recuperar algo que él mismo había destruido. Al regresar a casa, Mercedes se sentó en la mecedora, miró el cielo anaranjado del atardecer y sonrió. El dolor seguía ahí, pero ya no lo controlaba. Era como una cicatriz que, aunque no desaparecía, ya no sangraba, y eso bastaban. Han pasado 3 meses desde que Leandro se disculpó. No hubo reconciliación mágica, ni cenas familiares, ni abrazos emotivos de telenovela. Lo que pasó fue el tiempo, ese viejo sabio que no lo resuelve todo, pero enseña lo que el orgullo no te deja aprender. Doña Mercedes no cerró la puerta, tampoco la abrió de par en par, la dejó entreabierta, lo justo para que, si alguien quería entrar, tuviera que tocar con respeto. En Leandro empezó a llamarla con frecuencia, primero, para ver si necesitaba algo, luego, solo para decirle buenos días. Fabio, más tímido, empezó a dejarle mensajes a Luana y Tati. Tati escribió una carta larga, llena de arrepentimientos y recuerdos de infancia. «Solías trenzarme el pelo antes de la escuela», lo odiaba, «pero hoy daría lo que fuera por una más». Mercedes la leyó en silencio. Ann lloró, pero no respondió. Todavía no. Ann, en el barrio, Mercedes se convirtió en una inspiración. Recibía invitaciones a conferencias, entrevistas y reuniones comunitarias. Ganó premios, una pintura de artistas de la cooperativa, e incluso una sala llevaba su nombre en espacio Mercedes Aguilar, en donde las mujeres nunca son invisibles. Pero lo que más la conmovió fue lo que vio una mañana en el porche de su vecina. Un grupo de chicas cosían, reían e intercambiaban confidencias bajo la guía de Lucia. Era como si el ciclo hubiera comenzado de nuevo, con juventud, pero también con recuerdos. Luana permaneció a su lado. Más que una nuera, se había convertido en su compañera, su hija predilecta. Lo cuidaba, hablaba con él, hacía planes. Él sugirió que escribieran un libro con las historias de Mercedes, no por vanidad, sino para que otras mujeres sepan que es posible resistir con dignidad. Mercedes dudó, pero aceptó. Sintió que su voz, tantas veces silenciada, ahora podía resonar más allá de las paredes de la casa. Un sábado despejado, Mercedes reunió a sus hijos en el porche. Les sirvió té de hinojo y pan con queso, como en los viejos tiempos. Los 3 estaban nerviosos, pero ella parecía tranquila. Leí la carta, Tatian, y sentí cada palabra. Fabio, supe que rompieron. Y Leandro, gracias por intentarlo. Pero hoy quiero decirte algo que quizá nunca hayas entendido. Siempre te he amado. Pero el amor de una madre no es un cheque en blanco. Es una semilla. Si no la riegas, la pierdes. En silencio denso, pero necesario,
me dejaste, me cambiaste por prisa, por ego, por conveniencia. Y me dolió, Anne, pero no me mató. Pork aunties de ser madre, soy Mercedes. Y descubrí que puedo prosperar. Incluso sola los 3 niños lloraron, no por remordimiento inmediato, sino porque, por primera vez, oían a su madre con oídos de adulto, sin exigencias. Sin exigencias. Solo la verdad, ella continuó. No soy viejo, estoy vivo, y quien quiera caminar conmigo, tendrá que hacerlo como un igual. Sin mentiras, Anne, sin egoísmo, sin piedad. Anne se levantó, fue hasta la estantería y les entregó un sobre a cada uno. Esto es lo que les dejo. No es una herencia, es una lección. Aprovéchenla. Dentro había una copia del libro que estaba escribiendo, junto con una carta personalizada para cada niño, un recordatorio, no de lo que faltaba, sino de lo que aún podían hacer, porque Mercedes, lo sabían a veces, las familias, se reconstruyen, no con los escombros del pasado, sino con la valentía de mirar al futuro con claridad. Esa noche, sola en el balcón, se mecía lentamente. El viento le pasaba por el pelo blanco, como pidiendo permiso. La silla crujió suavemente, como un corazón que había vuelto a latir en paz. Guay en el cielo, una estrella pareció centellear. Quizás Ernesto, quizás el tiempo, quizás la vida, diciendo, lo lograste, viejo guerrero.